Bienvenidos a un nuevo lanzamiento del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Saludamos y bendecimos a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan y nos escuchan en los países de Latinoamérica de habla hispana y en el mundo entero, anhelando con todo mi corazón que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos dé de su paz en esta hora. Te invitamos a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar siempre muy atento cada que programamos una nueva emisión. Y este mensaje se titula El gran y terrible día de Dios. Tal vez ustedes han leído en la Biblia o escuchado en la iglesia este término que es muy común y conocido para nosotros los cristianos. El gran y terrible día del Señor, o el día de la ira de Jehová, o también llamado como el gran y terrible día de Dios. El día del Señor es un término bíblico utilizado tanto en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Podemos leer en Joel capítulo 2 versículo 31 lo siguiente: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahvé. Citado también por Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 20. En la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, el significado de la frase se refiere a eventos en un determinado tiempo y espacio en la historia humana al fin de los tiempos, es decir, tiene una connotación escatológica. En el primer capítulo de Isaías y en los primeros de su libro se habla de una invasión del ejército extranjero, la captura de una ciudad y el sufrimiento que le ocurrirá a los habitantes de Jerusalén y al pueblo de Israel al final de los días. En el Nuevo Testamento, el día del Señor se refiere a los eventos que vienen acompañados con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero estudiemos un poco el contexto que rodea este término en el Antiguo Testamento, donde se utiliza por primera vez en el libro del profeta Isaías y posteriormente se incorpora en los textos de la literatura profética y apocalíptica de la Biblia. Se basa en unas imágenes para describir a Yahvé o a Jehová como un guerrero divino que derrota a sus enemigos. En algunos textos proféticos del Antiguo Testamento, los enemigos de Dios son los enemigos de Israel. Y estas visiones de los profetas se dan precisamente en el día donde el Señor trae la victoria para el pueblo de Israel. Otros profetas usan las imágenes como una advertencia a Israel o a sus líderes y para ellos, ya que el día del Señor significa la destrucción de las naciones que vienen a atacar a Israel como juicio de Dios por esta invasión. Este concepto se desarrolla en todas las escrituras judías y cristianas como un día de juicio y como el fin del mundo. Las escrituras hacen uso directo de esta frase en Isaías capítulo 2, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Isaías capítulo 2 versículo 12. Otro uso de esta frase está en Amós capítulo 5 versículos del 18 al 20. En esta profecía, Amós indica que Jehová o Dios Todopoderoso va a intervenir para poner a Israel como cabeza de las naciones, con independencia, y todo el que tenga fidelidad al pueblo de Israel será salvo de las tinieblas. Pero también manifiesta: ay de los que desean el día de Dios.
¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz. Debido a que Israel había pecado, Dios vendría para juzgarlos a ellos. Así que el día de Jehová es acerca de Dios castigando a su pueblo en justicia y rectitud, ya sea a través de la invasión a Jerusalén o como las plagas descritas en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Sin embargo, Joel, en el mismo capítulo 2, pero en el versículo 32, mantiene la promesa de que en el día del Señor todo aquel que invocare el nombre de Yahvé será salvo. La promesa de que Dios en algún momento de la historia de la humanidad intervendrá en nuestro mundo para ejecutar la justicia divina también es recogida en el Nuevo Testamento. Cuando Joel, en el capítulo 2, versículo del 28 al 32, es citado luego en Hechos, capítulo 2, versículos del 17 al 21. Esta misma frase también se utiliza en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 para referirse al arrebatamiento o al rapto con relación al regreso de nuestro Señor Jesucristo. El libro del Apocalipsis describe el día del Señor como un tiempo apocalíptico de la ira y del juicio de Dios Todopoderoso, que viene sobre aquellos que serán juzgados. Esto es mencionado al principio del primer capítulo, siendo llevado Juan en el Espíritu a este momento, a este tiempo, mostrándole visiones de este futuro, mostradas por un ángel que es enviado por el mismo Señor Jesucristo. Las visiones son completamente aterradoras, mostrando a todo hombre escondiéndose en las rocas de las montañas y de las peñas, de la presencia de Dios Todopoderoso y del Cordero. Mientras que los fenómenos celestes giran en torno a la luna en sangre o al sol oscuro. Estos fenómenos celestes también son mencionados en Joel, capítulo 2, versículo 31, lo cual tiene una relación directa con Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 12 al 17, que predice el mismo orden preciso y exacto de los acontecimientos mencionados en Apocalipsis. La luna se vuelve roja y el sol se oscurece antes del gran y terrible día del Señor. Mateo 24, desde el versículo 29 al 31, menciona el mismo evento. Sin embargo, coloca el fenómeno celeste como algo que ocurre después de la tribulación de aquellos días. El día de Dios también es mencionado en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. De acuerdo con estos pasajes, parece entonces que el día del Señor es un acontecimiento estrechamente ligado con la venida del Mesías para juzgar al mundo.